hermanos, ahí está el tema de la pantalla que dice, de aterrorizador, ¿a qué cosa? A transformado. No se asuste, hermanos, ese es el tema. Es una palabra que posiblemente puede ser muy aterradora para muchos, muy drástica, no sé, muy fuerte. Pero hermanos, en efecto, así fue la actitud de una persona en el tiempo de la iglesia del primer siglo. El libro de los Hechos, hermanos, nos habla acerca del nacimiento de la iglesia del Señor allá en Jerusalén, en el año aproximadamente 33 después de Jesucristo. También ahí en ese libro de los Hechos, capítulo 2, nos habla acerca de no solamente el crecimiento, sino también del desarrollo de los capítulos que le siguen. Pero también nos habla acerca de algunas persecuciones que tomaron lugar durante el desarrollo de la iglesia. Y ahí aparece, hermanos, el grupo conocido como los escribas y fariseos, los saduceos, o varios grupos, los cuales pues rechazaban completamente las enseñanzas que se estaban dando con respecto a Jesucristo. Y entre ellos, hermanos, se encontraba un famoso Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, hermanos, era un gran perseguidor de la iglesia y él es precisamente, como dice ahí, el aterrorizador. Aquel, hermanos, que estaba de una manera constante tratando de detener el desarrollo de la iglesia, tratando de detener a Dios, a Jesucristo, a su palabra, hermanos. Este Pablo, hermanos, que obviamente después llegó a ser Pablo, ¿verdad? Fue, digamos de esa manera, el responsable de llenar a Asia Menor y Europa con la palabra de Dios. Pero obviamente antes de hacer eso, pues no quería nada con los cristianos, no quería nada con el Señor, hermanos. Y el apóstol Pablo, o Saulo, si digo Saulo, Pablo ya sabe que es la misma persona. Saulo es antes de ser cristiano, Pablo después de ser ya convertido al Señor. Este famoso Saulo de Tarso, hermanos, lo encontramos por primera vez mencionado allí en Hechos capítulo 7, quien era uno de los que estaban dando testimonio o fe de la muerte de Esteban, una muerte muy trágica que se realizó en contra de este cristiano, hermanos, que era una persona que predicaba también la palabra del Señor y que pues decidieron organizar o crear un falso juicio para detener lo que él estaba enseñando con respecto a Jesucristo. Allí, hermanos, encontramos en lo que viene siendo el capítulo 7, versículo 58, por primera vez a este famoso Saulo. Y también ahí en el capítulo 8 del mismo libro de los Hechos, versículo 1 en adelante, hermanos, nos habla acerca del sentir del apóstol, nos habla acerca de cuál era la postura con respecto a estos cristianos que despreciaba él con todo su corazón. Dice la palabra de Dios, hermanos, para hablar un poquito acerca de Saulo, y dice en el capítulo 8, verso 1 al 2, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día dice, hablando de Esteban, ¿ok? Porque ya en el capítulo 7, en la parte final, le dieron muerte a Esteban y él era el que estaba ahí sosteniendo las ropas de aquellos que lo estaban lapidando. Muerte muy trágica, de hecho. Vuelvo a releer el capítulo 8, versículo 1 al 2. Saulo consentía en su muerte, dice allí. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron llanto sobre él. Entonces vemos, hermanos, cómo, o la postura del apóstol, de Saulo, mejor dicho, ¿verdad? Antes de ser apóstol, cómo él aprobó la lapidación de Esteban, que según, pues, de acuerdo al juicio que le realizaron, lo encontraron culpable porque, según, digo la palabra según,
Él había dicho cosas en contra de lo más sacro para los judíos. Había hablado en contra de las costumbres de Moisés, había hablado en contra de Dios y del templo. Eso lo encontramos ahí en Hechos capítulo 6, versículos 13 y 14. Pero hemos de recordar que ellos trajeron unos testigos falsos para realizar este juicio, del cual pues ellos eran muy famosos, ¿no? De crear este tipo de juicios falsos. Se lo hicieron al maestro, acuérdense, también contrataron testigos falsos para que hablara en contra del Señor, o que lo habían escuchado decir cosas en contra de Dios o de Moisés. Así con Esteban, hermanos, le aplicaron de alguna forma la misma regla, el mismo principio, y se ponen a pensar, bueno, estos judíos, estos que abrazaban la ley, o sea, eran capaces de hacer esto, aquellos que supuestamente amaban a Dios, o sea, ¿qué estaba pasando por la mente de estas personas? Vemos el sentir de estos individuos, hermanos, que en realidad Jesucristo les dijo que ellos eran hijos del diablo allá en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, les dijo Jesús. Porque sus acciones, hermanos, mostraban realmente cuál era su sentir. Bueno, en el caso del apóstol de Saulo, pues él era una persona muy celosa de la ley, y él, hermanos, no había entendido pues, que había habido un cambio, y que a través de la muerte de Jesucristo algo nuevo se había introducido, que no era algo nuevo en sí, sino que ya Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento había hablado de que iba a suceder esto, solamente que algunos no podían comprender esto, no podían, su mente no alcanzaba, no sé qué estaba pasando, posiblemente no alcanzaban a recordar todas las escrituras del Antiguo Testamento, de los profetas que habían hablado de esto, como Jeremías capítulo 31, donde hablaba de esa nueva ley que sería introducida. Entonces, obviamente, al no tener este conocimiento, o al no recordarlo, los llevaba a actuar como estaba actuando, pues en este caso Saulo, ¿verdad? No permitía que se enseñara otra cosa que no fuera el judaísmo. Entonces, una fuerte persecución se había desatado en contra de la iglesia, en contra de los cristianos del primer siglo, hermanos. Y quiero decirle que cualquiera que se metía con los cristianos, se metía directamente con Cristo, hermanos. Y esto lo vamos a ver conforme vamos leyendo eso. Entonces, después de leer esta porción del capítulo 8, versículo 1 y 2, pues aquí nos presenta, hermanos, a Pablo de una manera, o a Saulo de una manera muy, muy interesante, ¿no? Estos son los versículos. Y más adelante, hermanos, en este mismo capítulo 8, pero en el versículo 3, se le describe como el asolador de la iglesia, aquel que entraba, fíjese bien, casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres para entregarlos en la cárcel. Entraba casa por casa, hermanos. Este era pues Saulo, otra vez, el aterrorizador de los cristianos. El hombre, hermanos, que estaba, por lo que dice aquí, apasionado por llevarlos a la muerte. Ese era pues el contexto donde encontramos a Saulo, quien obviamente estaba plenamente convencido. Él creía, hermanos, que todo estaba yendo a su favor, que estaba obrando en justicia, que estaba haciendo lo correcto. Creía, obviamente, ¿verdad? Pero algo estaba a punto de acontecer que cambiaría por completo su vida, algo inesperado. Llegamos al capítulo 9, hermanos, versículo 1 al 3, y encontramos otra vez una descripción muy interesante del apóstol, en este caso de Saulo, ¿no? Y vuelve a decir ahí, Saulo, respirando aún amenazas, capítulo 9, versículo 1 al 3 del libro de los Hechos, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Dice ahí que vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Por la descripción que da aquí el versículo 1, hermanos, cuán difícil tuvo que haber sido ser perseguido por tu fe o por la fe. Hoy
hoy en día, hermanos, y no quiero entrar en controversia aquí, pero algunas personas se sienten perseguidos hoy en día también, de que se les da autoridad a ciertas autoridades, vaya la redundancia, para que vayan a sus casas también, ¿verdad? Y se los lleven. Tienen miedo salir a la calle. Varias comunidades o varias ciudades se encuentran en ese estado de pánico. Lo menciono esto para que nos demos una idea, porque hoy en día lo presentan por la televisión y uno dice, caray, ¿cómo es posible que en el siglo XXI la gente se sienta de esa manera? Imagínense entonces a los hermanos del primer siglo, hermanos, el sentir de estas personas que por creer en Jesucristo, por creer en Dios de esta manera, estaban siendo perseguidos al grado de llevarlos a la muerte. Tuvo que haber sido un sentir muy aterrador, hermanos. Algo que los mantenía constantemente en ese estado de pánico, observando sobre sus hombros a ver si no venía alguien por ahí para llevarlos presos. En este caso, a ver si no aparecía Saulo de Tarso tocándole la puerta, porque eres cristiano, ¿no? Pero era más difícil aún, hermanos, que un individuo tuviera la autoridad legal para meterse a su casa para llevarlo preso y quizá, como mencioné hace un momento, lapidarlo. Mire, hace unos meses alguien subió un video por ahí donde a lo mejor usted lo vio también. No estaban lapidando a esta persona, pero obviamente ofendió, no sé, sus creencias o las deidades de sus dioses, no sé en qué consistía, pero cierto grupo de personas en algún lugar por allá en el Medio Oriente, hermanos, tiraron varios cuerpos de algunas familias completas, eran gente adulta y niños. Los tiraron en una montaña y vemos, hermanos, cómo aquellos animales, una vez que los tiraron ahí, no sé si esa era la costumbre, me imagino que sí, porque aquellos animales no eran cuervos, eran parecidos a los cuervos, vinieron y se los devoraron inmediatamente. Y yo me quedé con la pregunta, bueno, pero ¿qué haría esta gente para que hubieran muerto? Obviamente ya estaban muertos, pero para que los hubieran tirado de esa manera allí. Alguien por ahí puso un comentario que habían ofendido no sé qué deidades, qué dioses o qué creencias. A mí me pareció algo horrible, hermanos. Entonces, si estas personas posiblemente los ejecutaron antes de llevarlos ahí, me daba una idea de lo que tuvo que haber acontecido cuando estaban lapidando a Esteban, hermanos, o cuando alguien moría lapidado en aquel tiempo. Tuvo que haber sido algo horrible. Y peor aún, que usted haya sido inocente, que lo llevaron a la muerte por algo que usted no había dicho, por algo que no había sido cierto. ¿Sabe usted que en el tiempo de la Inquisición también usted tenía que cuidarse de sus vecinos? Porque si usted era acusado de ser un protestante, lo llevaban también a la hoguera, hermanos. Lo quemaban vivo. Y había gente, hermanos, que si se daban cuenta, o si usted tenía problemas con algún vecino o algo, y aquel lo acusaba contra los de la Inquisición, podía ir a la muerte, hermanos, siendo falsamente acusado. Era algo horrible de que se vivió en ese tiempo, hermanos, en aquellos siglos. Pero aún así, pues, hablando de los cristianos del primer siglo, hermanos, muchos de ellos preferían morir antes que negar su fe en Jesús. Era gente valiente, hermanos. Gente, como decimos nosotros, de convicción. O como dijéramos popularmente, de pantalones. Así como lo hizo Esteban, hermanos. Este Esteban fue un hombre valiente, con espíritu fuerte, hermanos. Asunto que vamos a ver más adelante, porque esto obviamente tuvo que haber llamado la atención de Saulo y de muchas personas que fueron testigos de cómo él moría con aquella firmeza y también pidiendo perdón por aquellos que lo estaban ejecutando. Tremenda actitud, hermanos. Esa era pues la tensión que se vivía en aquel tiempo. Y Saulo, hermanos, estaba decidido pues a terminar
con el cristianismo, como si se tratara de un movimiento cualquiera. Ya en una ocasión por ahí, en Hechos capítulo 4, si no me equivoco, hermanos, perdón, capítulo 5, del 33 en adelante, cuando fue Pedro y Juan prestos o llevados ante el concilio, ante el Sanedrín, se encontraba por ahí un famoso Gamaliel. Estos del Sanedrín le habían dicho a Pedro y a Juan que no querían escucharlos hablar de Jesucristo. Y viene Gamaliel y les dice que tengan cuidado porque se podían encontrar luchando contra el mismo Dios. Entonces, volviendo a esta idea, hermanos, que vemos aquí con la postura de Saulo, él pensaba, hermanos, que ese movimiento que había nacido allí en Jerusalén por un grupito de personas, pues era algo que podían oprimirlo y terminarlo por completo. Mas, sin embargo, no se daban cuenta, que este era un movimiento que venía de parte del mismo Señor, hermanos, y que por lo tanto nada ni nadie podía detenerlo, porque se trataba de algo del Señor, hermanos. Y no se daban cuenta, que, como dije hace un momento, que todos aquellos que se metían con los cristianos se estaban metiendo con el mismo Jesús, hermanos. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. Y la iglesia es de Cristo. La iglesia Él la compró con su propia sangre. Por lo tanto, todo aquel que se metía con Cristo, con los cristianos, se metía con el Señor. Pablo, pues, hermanos, o Saulo, se había predispuesto a ir a Damasco, según la narración que acabamos de leer aquí, con el propósito de encarcelar más cristianos, hermanos, sin darse cuenta que ese sería el último viaje que haría de esa naturaleza. Nunca se imaginó, hermanos, lo que acontecería en ese lugar o en ese transcurso. No importaba cuántas cartas firmadas llevara el apóstol Pablo por parte de las autoridades, hermanos, ni tampoco importaba cuántas personas lo acompañaran para esa misión, porque algo estaba a punto de acontecer. Jesús, hermanos, le iba a poner en su lugar. El Señor, hermanos, lo iba a detener en ese plan malévolo, porque iba, acuérdense, rumbo a Damasco para ver si encontraba algunos otros cristianos por allá para arrastrarlos y llevarlos a la cárcel, hermanos. Todos los demás cristianos, de acuerdo a lo que entendemos por el contexto, le tenían pavor a este hombre, hermanos. Miedo. Hasta el momento no había nadie ni nada, hermanos, que pudiera detenerlo. Y obviamente eso le daba más libertad a este hombre para hacer aquello. Pero el asunto es que nunca se había encontrado con Jesús. Solamente había escuchado de aquel Jesús que enseñaban a aquellos pobrecitos cristianos. Nunca se imaginó, hermanos, que este Jesús era real. Que ciertamente había resucitado, hermanos, y que estaba consciente y al tanto de todo lo que estaba aconteciendo a su iglesia. Así que según el versículo 3 del capítulo 9, hermanos, sucedió algo que no estaba dentro de lo planeado, para Saulo, obviamente. El Señor Jesús entró en escena. No podía el Señor soportar más esa situación contra sus seguidores. El verso 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, dice ahí. Aquí, hermanos, entonces el Señor, por medio de esa luz, le dio una anticipación de lo que comenzaría a tomar lugar en la vida de Saulo, hermanos. En ocasiones el Señor así va a actuar para detener, hermanos, esos planes necios que tiene el hombre. Se va a presentar de una manera inesperada para detenernos, hermanos, para ponernos en pausa, para decirnos: oye, ¿qué estás haciendo? Yo he escuchado a varios hermanos hablar acerca de esto, es decir, del encuentro que tuvieron con el Señor, de algo que ellos ni siquiera se imaginaron.
del odio que le tenían a los cristianos, de que no toleraban que su esposa viniera a adorar, de que se juntara con los demás cristianos. Odiaba completamente eso, hermanos. Hasta que un día el Señor tocó a su corazón. Algunas otras personas eran violentos también, bravos, hermanos. No permitían nada de esto. Hasta que el Señor de una manera u otra comenzó a trabajar y a manifestarse de diferentes formas en la vida de estas personas. Y ahora dan testimonio de la manera en que el Señor los transformó. De una manera que también ellos nunca se imaginaron, hermanos. Así actúa el Señor, hermanos. Pero ¿qué pasó con Saulo ante esa luz? Volvemos al asunto de Saulo. ¿Qué pasó con este valiente? Noten lo que dice el versículo 4, hermanos. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, le habló por su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le preguntó. Saulo, hermanos, el perseguidor, el hombre fuerte y poderoso, el temible y lleno de odio para con los cristianos, ese hombre ahora se encontraba, ¿en dónde? En el suelo, hermanos. Se encontraba postrado en el suelo. Jesús lo había bajado de su nube, hermanos. El Señor lo había humillado. Y fue ahí, en esa condición, que Jesús le habló para cuestionarlo, diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todo sucedió muy rápido, hermanos. Eso obviamente no estaba planificado. Una luz y una voz. Y la pregunta es, ¿de qué se trataba, no? Pudo haber dicho Saulo. Se trataba, hermanos, que se había encontrado con Jesús, pero con aquel Jesús resucitado, hermanos. Con aquel de quien daban testimonio los apóstoles y los demás cristianos que habían creído en el mensaje. Con ese Jesús se había encontrado Saulo, hermanos, con el que estaba vivo, con el que tenía poder y tiene poder. Con aquel que cambia vidas, hermanos, y que también cambiaría la vida del perseguidor de los cristianos, hermanos, y la cambiaría para siempre. Ante la pregunta de Jesús, este famoso Saulo tuvo que preguntar quién le hablaba. Él sabía, hermanos, que algo poco común había sucedido y que se trataba de algo fuera de su control. Así que preguntó, de acuerdo al versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó el maestro. Ahora sí, hermanos, Saulo por primera vez se dio cuenta que Jesús era real. Le estaba hablando a él. Y que sus seguidores no eran un grupo de revoltosos hablando cosas sin sentido y que contradecían a la ley. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? ¿A qué se estaba refiriendo el maestro cuando le dijo eso a Saulo, hermanos? Dar cosas contra el aguijón es dar patadas contra la puya. Es como cuando el que va atrás de un arado con la yunta de bueyes, obviamente, ese le va picando con la puya para que el buey o los bueyes caminen o ya sea para que den vuelta. ¿Cierto? Entonces la idea es que por más que Saulo, hermanos, tratara de llevar la contraria a Jesús, le iba a ser muy difícil, así como cuando al buey le pica y le tira la patada para quitarse el piquete, no puede, ¿cierto? Porque el que tiene la puya le sigue picando.
Por lo tanto, al buey le es difícil quitarse al que le va a picar. Entonces, hermanos, la idea es esa, de que Saulo, por más que tratara de ponerle un alto, hermanos, a ese nuevo movimiento llamado cristianismo, por más que tratara de detener a la iglesia, le iba a ser muy difícil, hermanos. Por eso le dice, dura cosa te da cosas contra el aguijón. No puedes hacer nada, Saulo, por más intentos que hagas, porque se trata de él. Yo he propiciado esto que tú no toleras. En una palabra. Y bien, hermanos, después que Jesús le dijo quién era, vemos a Saulo con un estado de shock. El verso 6 nos describe exactamente la condición de Pablo o de Saulo y su actitud ante Jesús. Dice ahí en el verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, fíjense ahora la actitud, ¿no? Después de que Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora Saulo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo, hermanos, el opositor, con todo lo que tuviera que ver con Jesús, ahora estaba mostrando su misión, hermanos. Ahora estaba dispuesto a obedecer al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Le dice. Y le dice, Señor. Reconociendo de alguna manera esa autoridad. Es posible, hermanos, que la primera vez cuando lo llamó Señor, no tuviera bien claro quién era el que le hablaba. Pero ya una vez que Jesús se identificó con él, hermanos, ahora sí, llamarlo Señor era reconocer que Jesús efectivamente era el Cristo. El resucitado, hermanos. El que había venido a redimir a Israel. Y a toda la humanidad también. Entonces, hermanos, el mismo por el cual los cristianos estaban dispuestos a dar su vida es el que ahora Saulo estaba reconociendo. A este Saulo, pues, el Señor Jesús le dio instrucciones sobre lo que debía hacer y le dijo, pues, ahí, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, en la parte final del versículo 6. Y Saulo, según los versículos 8 al 18, hermanos, sin ver nada, obviamente dice ahí que se levantó y sin ver nada, dice que estuvo ahí por 3 días sin comer ni beber. Luego le fue enviado aquel famoso Ananías para que fuese donde Saulo y este pues le impusiera las manos para que recibiese la vista y fuera lleno pues del Espíritu Santo y luego se bautizara. Cosa que se realizó según la instrucción del Señor Ananías. Ahora la pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Qué pasó después de este evento tan dramático? De aquel encuentro tan inesperado con el Señor. ¿Qué sucedió con ese Saulo? Es la pregunta. ¿Cambiaría los planes? ¿Sería otra persona? Pues efectivamente, hermanos, ahora cambiando el nombre a Pablo, sí llegó a Damasco. Acuérdense que ese era su plan, ir a Damasco a perseguir a los cristianos. Pues sí llegó a Damasco, hermanos. Llegó ciego, llegó quebrantado a ese lugar y después de su conversión fue ahí mismo donde comenzó a predicar el Evangelio de Cristo. Fíjense qué tremendo todo lo que sucedió. El versículo 20 dice, hermanos, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo, este era el Hijo de Dios. Qué interesante. Del perseguidor se convirtió en predicador de las buenas nuevas que él, como muchos otros, no toleraba escuchar, hermanos.
Estas son las cosas extraordinarias que hace el Señor, hermanos, en la vida del ser humano. Un día puede alguien tener muchos planes y de repente el Señor se manifiesta de una manera de las que obviamente Él solo puede hacer y nos detiene. Nos dice, un momentico, estás muy ocupado, pero ¿dónde estoy yo en tu corazón? Nos da un nuevo plan, hermanos, que nada tiene que ver posiblemente con lo que estamos acostumbrados a hacer. Nos da un nuevo propósito para nuestra vida. Posiblemente no lo entendemos en el momento, pero aquí es donde necesitamos dejarnos guiar por su voz, la cual ahora tenemos a través de su palabra. Y quiero decirle que Él no se equivoca con los planes nuevos que Él nos da. Todo lo que Él hace de ahí en adelante tiene un propósito especial para nuestra vida. Con respecto a Saulo, volviendo a la pregunta sobre qué fue lo que pasó después del encuentro con Jesús. Desde su conversión, hermanos, toda aquella pasión, todo aquel celo, toda aquella energía que tenía por perseguir a los cristianos, ahora todo ese sentir estaba siendo canalizado en algo productivo, hermanos, tal como el Señor le había encomendado. Según Pablo lo narra ya en Hechos capítulo 26, versículo 18, en predicar el Evangelio. Dice ahí en esa porción de Hechos 26, 18, según la encomienda del Señor, para que abras ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mi nombre perdón de pecados y herencia entre los santificados y transformar almas por medio de la palabra. Esa era la nueva encomienda que el Señor le había dado. Entonces, hermanos, cuando Pablo está haciendo esta narración de su conversión ante el rey Agripa, eso que encontramos aquí en Hechos 26, ahora él se encontraba padeciendo. Los papeles se habían revertido, hermanos. Ahora estaba cumpliendo lo que Jesús, o se estaba cumpliendo en Pablo, lo que Jesús había dicho que le acontecería allá en Hechos capítulo 9, versículo 16. Y más tarde Pablo, hermanos, describe también algunas cosas que habían tomado lugar por causa del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24 al 28. Ahí el apóstol Pablo, hermanos, da los detalles de todos sus padecimientos, al igual que todas las tribulaciones y situaciones que estuvieron fuera de su control por la causa de Cristo. Cosa que el Señor le había dicho que iba a padecer. Cuando le dijo a Ananías, ve porque este me va a ser útil y también va a padecer. Todo lo que le hizo a los cristianos también le va a pasar a él. Entonces, ¿cuáles son las descripciones que da 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24 al 28, hermanos? Fíjese, son 20 las que se mencionan en ese versículo. Y las vamos a ver detalladamente para que usted vea cada una de ellas. Y el apóstol Pablo no lo hace en muestra de queja, hermanos, sino más que todo para transmitir a los cristianos de Corinto, pues que él estaba dispuesto a padecer por el Señor. ¿Y cuáles habían sido las situaciones? Precisamente por eso, por hablar acerca de Jesucristo. Dice ahí, comenzando con el versículo 24, del capítulo 11. Dice, de los judíos, 5 veces había sido azotado, hermanos. 40 menos 1, dice ahí. Estoy resumiendo yo nada más esto, ¿ok? De acuerdo al versículo 24. O sea que en total había recibido 195 azotes, hermanos. Dice bien. 3 veces fue azotado con varas, según el versículo 25. A los que nos han azotado con varas, hermanos, sabemos lo que eso dolía, ¿cierto?
especialmente cuando le quitaban las hojas a aquella vara. Llegaba uno temblando ahí. Era horrible, hermano. Yo recuerdo que le quedaba ese ardor ahí en las sentaderas. Bueno, los que le daban las sentaderas. Y una cosa sí se aseguraba mi mamá, es que nos pegaran las sentaderas. Pero dolía esa cosa, hermano. Entonces, también dice, hermanos, en el mismo versículo 25, que una vez fue apedreado, lapidado, como Esteban, pero obviamente no murió. 3 veces padeció naufragio, según el versículo 25. Una noche y un día estuvo como naufragio en alta mar. Verso 25. En caminos muchas veces, de acuerdo al versículo 26. Para los que están buscando la cita todavía es 2 Corintios 11, hermanos. Verso 25, no se preocupen. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, versículo 26, ¿ok? Peligro en los falsos maestros, o entre los falsos maestros, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, imagínese usted todavía, según el verso 26. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y luego dice el versículo 28, hermanos, y por si fuera poco, tenía la preocupación de todas las iglesias. Por si fuera poco, dice Pablo ya. Entonces, hermanos, esto posiblemente para algunos que están considerando involucrarse en el ministerio, los hará pensar 2 veces, ¿cierto? Si de eso se trata el cristianismo, entonces yo no quiero nada. Bueno, ciertamente el Señor habló, hermanos, de que los cristianos iban a pasar por ciertas situaciones. A los apóstoles les dijo que serían perseguidos, que serían encarcelados y que posiblemente algunos de ellos también morirían. Entonces el cristianismo, hermanos, en ocasiones puede ser difícil. No en el sentido de que sea difícil, sino porque la gente no va a aceptar la enseñanza que se les esté dando, hermanos. No va a aceptar que Jesucristo puede redimir sus almas, que puede salvarles. Y posiblemente se puedan tornar violentos. Y como a Esteban y a muchos otros les aconteció, a lo mejor hasta la cárcel, castigados y puestos a la muerte de diferentes maneras. Entonces, no es un lecho de rosas. ¿Nos gozamos en el Señor? Claro que sí, hermanos. Tenemos que también ver esas cosas bellas que el Señor nos promete. Pero no todo el tiempo va a ser así. Y tenemos que estar dispuestos por la causa de Cristo a lo que pueda presentarse, hermanos. Y estar preparados para no negarlo, para ser fuertes y morir fieles al Señor, si es que se llega a ese momento, hermanos. Aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, tenemos esa libertad de adorar al Señor sin persecución alguna, hermanos. Pero usted sabe que en el Medio Oriente están decapitando a los cristianos precisamente por su fe en el Señor. Esos hermanos de allá sí están padeciendo, hermanos. Entonces, la persecución se sigue dando en algunos países, sí. En algunos de ellos todavía se sigue dando. Así que aprovechemos que somos libres aquí en Estados Unidos o en estos países donde aún se nos permite predicar la palabra del Señor, no para que estemos muy cómodos ahí, porque en ocasiones, hermanos, a lo mejor el Señor va a presentar ciertas situaciones para que salga la gente a predicar. Y podríamos decir que lo que experimentó la iglesia en el primer siglo, hermanos, fue precisamente eso. La iglesia había caído en un estancamiento. No crecía, solamente era en Jerusalén. El Señor había dicho, primeramente iban a ser en Jerusalén, Samaria y Judea, hasta los últimos confines de la tierra. Pero ellos estaban muy cómodos ahí hasta que levantó a Saulo para que comenzara a perseguirlos, y en ese momento salieron a predicar la palabra de Dios por Samaria y por otras partes del mundo, hermanos. Entonces, a veces nosotros se nos olvida eso, ¿cierto? Hay que aprovechar esa libertad que el Señor nos da para predicar la palabra del Señor. No hay necesidad de que venga alguien a tocarnos a la puerta a decirnos, porque tú eres cristiano, así que sabes que te voy a llevar a la cárcel. No, aprovechemos entonces esa bendición que el Señor nos está dando. Entonces, decía que no todo es color de rosa, ¿cierto? Algunos realmente padecen por causa del Señor. Pablo, pues, es una muestra de ello, de acuerdo a la relación que nos da aquí en 2 Corintios, capítulo 11. Pero a pesar de todo eso, hermanos, fíjense bien, a pesar de todo eso,
su convicción siempre se mantuvo firme. Siempre estuvo así en esa postura, hermanos. Por eso es que él podía decir palabras como las que encontramos en diferentes escrituras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, según Filipenses 4:13. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, Cristo ahora, de acuerdo a lo que dice Pablo ahí en Gálatas también, en 2:20, ahora estaba Cristo metido en Pablo hasta los huesos, hermanos. Ambos estaban entrelazados, dice Pablo. Lo que yo soy ahora se lo debo al Señor, y lo que ahora vivo, lo vivo en Cristo Jesús. Él está en mí y yo estoy en Él. Qué tremendas declaraciones, hermanos, de Saulo, de Pablo, por dicho. Pero veamos qué más dice el apóstol de lo que Cristo significa para él, ahora que había sido transformado. Dice ahí en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, Pablo había encontrado verdaderamente la vida en Cristo. Y cuando usted lee el contexto del capítulo 1, encontramos algo que Pablo decía: es que no sé qué escoger. Si quedarme aquí en la tierra, porque de todas maneras voy a seguir sirviendo a mi Señor, o irme con el Señor, no sé qué escoger. Pero para mí, Cristo es, en una palabra, lo máximo ahora, decía el apóstol Pablo. Él es todo para mí. Hermanos, y eso debe de emocionarnos a nosotros hoy. Ese debe ser el sentir de todos nosotros. ¿O acaso usted no ha experimentado ese cambio, esa transformación? ¿Acaso no es motivo por lo que Él hizo, hermanos, en nuestra vida, de expresar estas cosas también, de dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestro ser? Claro que sí, hermanos. Ese debe ser nuestro sentir. Y en cuanto a que morir era ganancia, pues él sabía, hermanos, como decía hace un momento, lo que le esperaba. Y así lo presentó allá en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice el apóstol Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Vemos esa postura otra vez. Y el tiempo de mi partida está cercano. Fíjense lo que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, dice. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, dice Pablo. Amén. Esta era pues la razón por la cual no tenía temor a la muerte, porque él sabía, hermanos, a dónde iba. Él sabía el galardón que el Señor le tenía preparado a este hombre que ahora había sido transformado. A este hombre que había sido un aterrorizador, o el terror de los cristianos, pero ahora estaba completamente convencido de que Jesucristo sí era el Hijo de Dios. Amén. Podemos decir pues que Pablo verdaderamente había tenido un cambio, hermanos, radical en su vida, por la postura que él ahora tenía. Ahora Cristo era el centro de su existencia. Su vida giraba en torno al Señor, hermanos. El apóstol estaba dispuesto a dar todo por aquel que había entregado su vida en sacrificio por él. Entonces, ¿cómo no hacerlo, hermanos? Si la muestra del sacrificio Jesús se la había dado a él primero. Él se sentía en deuda con el Señor. En ocasiones el apóstol se sentía turbado por el amor tan intenso con que el Señor lo había amado. Pablo obviamente se sentía así porque había sido un perseguidor de la iglesia, hermanos. Y eso le hacía eco en su mente.
no se sentía merecedor de ese amor, del trato que el Señor le había dado, a pesar de que él había perseguido a la iglesia y había sido también partícipe de la muerte de algunos cristianos, hermanos. Estas fueron las palabras del mismo Pablo, hermanos. Dice ahí en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 15, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Este era, pues, hermanos, el sentir del apóstol ante el trato especial que recibió por parte de Jesús. Algo que él mismo pues no podía fácilmente procesar. Era algo extraordinario, hermanos. Esta conversión pues nos muestra lo que el Señor puede hacer en la vida del ser humano. La forma en que el Señor puede tocar la vida de una persona y transformarla. Sin importar la condición de la persona, hermanos. Porque acuérdense, Saulo era un asesino. Sin embargo, el Señor así lo amó y lo salvó. Así que esta es una muestra, hermanos, de que Dios perdona a todo aquel que viene a Él arrepentido. Que no importa cuál sea la condición, simplemente si permite que el Señor venga a su vida, le toque y le dé un nuevo corazón, hermanos. Entonces, esto te dice a ti, mi querido amigo, amiga, que estás escuchando este mensaje, que hay esperanza en Cristo Jesús. Que Jesús tiene la salida para tu vida. No importa lo que hayas cometido. En Él tú puedes encontrar esa redención. Él te puede restituir tu vida. En Pablo se cumple lo que dijo el mismo Señor ahí en Lucas capítulo 19, versículo 10, cuando dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pablo, hermanos, aunque no estaba o no se daba cuenta, ciertamente estaba perdido, hermanos. ¿De qué manera? Bueno, sus propósitos no se ajustaban con los de Dios. Él mismo obviamente lo había dicho en las Escrituras, en ese que acabamos de leer ahorita aquí de Timoteo. Es posible, amigo o amiga, que en lo que veíamos esta historia, que tú de alguna manera te hayas identificado con ella. Es posible que también estás perdido y no te has dado cuenta. Que tus propósitos de vida tampoco se ajustan a los de Dios. Entonces es momento de que reconsideres tu posición delante del Señor. Quizá, al igual que Pablo, piensas que estás haciendo las cosas bien. Y a lo mejor te atreves a decir que tú eres una buena persona, que tú no robas, que tú no matas, que no le haces mal a nadie, que eres un buen padre, que eres un buen hijo, un buen trabajador. Temo decirte que simplemente eres un moralista, que si aún no has obedecido a Cristo, todas esas cosas son buenas cualidades, sí. Y a lo mejor te vas a atrever a decir que no eres igual que fulano de tal, o que sutano, o que el apóstol, o que Saulo, pues antes de ser apóstol. Yo quiero decirte que no te confundas, porque nosotros no nos podemos medir con ningún otro ser aquí en la tierra. Con el único que tenemos que medirnos es con Cristo Jesús. Ahí donde nos vamos a dar cuenta que quedamos cortos, hermanos. Y es en Cristo Jesús, y esta es la buena noticia de que solamente en Cristo Jesús puedes justificarte. Tú no puedes justificarte a ti mismo por tus obras, por tus hechos, por tus acciones. Eso déjalas para después, que son las obras del cristiano.
tus buenas acciones que manifiestan que realmente eres un hijo de Dios. Antes no puedes confiar en ellas. Necesitas venir a Cristo para ser transformado. Permitir que haga lo mismo que hizo en Saulo. No tienes que ser un asesino, ¿no? Si no estás en Cristo, aún estás viviendo en oscuridad, en tinieblas. Y tú necesitas ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y esa invitación es para ti en esta mañana. Que Dios le bendiga. Vamos a darle tiempo a nuestro hermano Miguel Molina para que nos dirija en esta última alabanza y también para que nos dé tiempo a reflexionar en lo que hemos visto el día de hoy. Y si el mensaje ha tocado tu corazón, permite pues que la palabra del Señor haga efecto. Busca en ti una fe obediente. Adelante, A Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el sol no puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien.